Bienvenidos, en este video les hablaré de la diferencia entre los verbos hacerse, convertirse, ponerse y volverse y cuándo usar cada uno. Estos verbos se llaman verbos de cambio. ¿Y por qué se llaman así? Porque expresan transformaciones y cambios, ya sean físicos, de actitud, profesión, pensamientos. Vamos a ellos. ¿Cuándo y en qué situaciones usamos cada uno de los verbos? Para facilitar la comprensión, vamos a clasificar en dos grandes grupos, lo que no estaba y lo que no era. Debemos matizar esta explicación haciendo referencia a que los verbos deben mostrar un cambio y que puede haber otras excepciones de estos verbos. Empecemos con el verbo ponerse. Hace referencia a lo que antes no estaba y ahora sí está, es decir, añadimos algo. Este se utiliza para referirse al aspecto físico de las personas, gordo, la condición física, enfermo, a su estado de ánimo, contento, o comportamiento, agresivo. También se utiliza para referirse al aspecto físico de las cosas, grande. Es decir, siempre va seguido de un adjetivo. Un ejemplo de esto es, se ha puesto gordo de tanto comer. Antes no estaban esos kilogramos de más, hemos añadido kilogramos, ahora sí están esos kilogramos de más. Pero no se pongan nerviosos que acabamos de empezar. Vamos con la diferencia entre el verbo ponerse y quedarse. Quedarse es el contrario de ponerse, pues indica la noción de perder algo que antes sí estaba y ahora no está. Ejemplo, muchos hombres se quedan calvos, antes sí estaban los pelos, los ha perdido, ahora no están los pelos. Se puede decir también que el verbo quedarse usualmente se usa para expresar un cambio debido a otro acontecimiento, como una consecuencia, es decir, este verbo resalta la existencia de un acontecimiento anterior que produjo el cambio descrito. Por ejemplo, se ha quedado calvo, es un acontecimiento anterior, ha pasado los años y se ha hecho mayor. Pasemos ahora a hablar de los verbos que nos indican lo que antes no era y ahora sí es. Recordemos, llegar a ser, hacerse, convertirse y volverse. Hacerse indica un acto de cambio por voluntad o natural. Por ejemplo, luego de ir a la granja de su amigo no tardó en hacerse vegetariano, pues tomó la decisión luego de ver lo que pasa en las granjas. En cambio, llegar a ser indica recorrer un camino para lograr esa cosa, con un esfuerzo y un carácter progresivo. Por ejemplo, Albert Einstein llegó a ser el científico con mayor reconocimiento de su época. No salió de la noche a la mañana, sino que le tomó tiempo de hacer esa fama. Antes no era el científico más reconocido, pasó un proceso y ahora sí lo es. Veamos ahora convertirse y volverse. Convertirse se utiliza para referirnos a cambios esenciales, voluntarios y de difícil vuelta atrás. Por ejemplo, ese hombre que conocí en una caminata se convirtió en mi esposo. Se supone que es un esposo de por vida y que todo tiempo llegar a serlo. En cambio, volverse, aunque también indica un cambio radical, este no será tan voluntario como el anterior. Expresa un cambio generalmente radical en la forma de ser, en el carácter o en el aspecto físico de una persona y en algunos casos de un objeto. Este cambio usualmente es dicotómico, es decir, indica un cambio de dos conceptos opuestos. Por ejemplo, volverse educadito es tan fácil como volverse alcohólico, vicios de los que usualmente las personas no se recuperan totalmente. Veamos entonces finalmente un ejemplo en la diferenciación del adjetivo contenta con los verbos ponerse, quedarse, volverse y llegar a ser. Y como último recurso, el cuadro resumen que indica todo lo que hemos hablado en el momento. Gracias por escucharnos.